En esta clase vamos a empezar a trabajar sobre el concepto de argumentación. Primero, haremos una breve referencia al origen de la reflexión teórica sobre la práctica argumentativa, para que ustedes vean que las teorías actuales sobre la argumentación retoman la tradición filosófica de la antigüedad clásica. Luego, nos centraremos en el primer concepto que necesitamos para comprender la argumentación, que es el de problema o tipos de problemas. Ahora bien, si buscamos en el diccionario de la Real Academia el verbo argumentar, encontraremos estas dos acepciones. 1. Aducir, alegar, dar argumentos. 2. Disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. Lo interesante de estas dos acepciones es que contemplan dos dimensiones de la argumentación que trataremos más adelante en el taller. La primera nos permite imaginar una situación de monólogo, una voz única que enuncia argumentos para defender una idea, ya sea por escrito o en forma oral. En el segundo caso, podemos imaginar un diálogo entre dos sujetos que dirimen una situación en disputa. Si buscamos ahora la palabra argumento, vamos a encontrar la siguiente definición: razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. En este caso me interesa destacar el término razonamiento, que introduce la dimensión lógica de la argumentación, según la cual habría un ordenamiento particular del discurso tendiente a demostrar que una idea es válida. Finalmente, la definición que ofrecen Perelman y Albrecht-Titeca dice: estudio de las técnicas argumentativas que permiten provocar o aumentar la adhesión de las personas a las tesis que se presentan para su asentimiento. De esta definición, yo rescataría la expresión técnicas argumentativas, porque alude a otra dimensión de la argumentación, que es la de la existencia de procedimientos tendientes a ordenar la acción de persuadir. Con estas definiciones cubrimos las distintas posibilidades de aproximación a la argumentación que iremos abordando en el curso. La argumentación que se centra en la voz de un único enunciador que intenta defender una idea. La argumentación que se presenta como un diálogo de dos sujetos que tienen diferencias de opinión y que disputan hasta llegar a un acuerdo. La dimensión lógica de la argumentación, pensada como un esquema racional que permite ordenar las ideas de cierta manera particular, y la de la existencia de procedimientos o técnicas argumentativas destinadas a la persuasión. Las primeras reflexiones acerca de la argumentación se produjeron en Grecia alrededor del siglo V a.C. Esto no es casual, coincide con el advenimiento de las prácticas democráticas, en las que el discurso pasa a ser una herramienta importantísima y al mismo tiempo se convierte en objeto de reflexión. Por esta época, la poesía, la retórica, la demostración, la argumentación dialéctica, es decir, las prácticas discursivas asociadas a poetas, a oradores, a filósofos, a políticos, se separan a partir de la reflexión teórica de otras prácticas discursivas vinculadas con discursos cotidianos. Los cuatro nombres que hemos colocado en esta diapositiva, corresponden a filósofos que contribuyeron al desarrollo de las ramas del conocimiento en las que se dio la mayor reflexión sobre la argumentación. Estos son Gorgias, un sofista, Platón, Sócrates y Aristóteles, a quienes ustedes, por supuesto, conocen. Entonces, el primer paradigma teórico sobre la argumentación es el paradigma clásico, que se gesta en la Grecia del siglo V y se sigue desarrollando después con los romanos.
En este paradigma, la argumentación se estudia y se explica desde tres ramas del conocimiento que los antiguos consideran o conciben como técnicas o artes: la retórica, la técnica de la persuasión; la lógica, que es el arte de pensar correctamente; y la dialéctica, que es la técnica de la discusión. En el caso de la retórica, se entiende la argumentación como un proceso entre un argumentador y una audiencia. La retórica se vincula con la definición de un marco social. Entonces se vuelven importantes los sitios claves de la democracia en los que se ejerce la palabra argumentativa. Por ejemplo, la asamblea, las ceremonias fúnebres o las conmemoraciones, los tribunales, la escuela. En suma, la retórica establece géneros discursivos que se asocian a estos contextos y piensa cuáles son las reglas del funcionamiento de estos géneros. En el caso de la dialéctica, entiende la argumentación como intercambio en el marco de un diálogo, como disputa, como discusión, como debate. Se vincula con las disputas privadas y se configura como un método que sirve para discutir sobre un argumento partiendo de opiniones. Opiniones que la mayoría comparte o que sostienen los sabios o los especialistas. Aristóteles produce el primer tratado sobre las formas de la buena argumentación y para él la dialéctica sirve para adiestrarse en la práctica argumentativa. En el caso de la lógica, se pone el foco en el argumento como producto de una relación entre una premisa y una conclusión. La lógica se vincula con una demostración en la que un científico, un docente, un experto parte de premisas conocidas y busca la verdad en el discurso. Este experto se dirige a un destinatario que se presume ignorante de esta verdad. Como decíamos en el cuadro anterior, la retórica se vincula con la definición de un marco social. ¿Qué significa exactamente esto? Los retóricos en la antigüedad clásica se dieron cuenta de algo evidente que aún hoy, desde el sentido común, nos cuesta ver. Y es que cada mensaje que producimos en nuestra vida social tiene un propósito y está condicionado en su formato por el contexto en el que circula y por la situación comunicativa que lo origina. Es decir, que a determinadas prácticas sociales le corresponden determinadas prácticas discursivas. Eso está mediado por un concepto que es el de género. Nosotros, como hablantes de una lengua y miembros de una comunidad, conocemos y reconocemos esos formatos textuales y discursivos que denominamos géneros y sabemos cuándo son adecuados para cada contexto y cada situación. Por ejemplo, cuando ustedes rinden un examen oral, saben qué esperar en términos de mensaje de esa situación comunicativa. Además de saber acerca del tema del que se va a hablar, saben cómo debe desarrollarse esa comunicación y cuál es el propósito de esa comunicación. Por ejemplo, saben que se va a desarrollar como un interrogatorio o un diálogo en el que el profesor va a tener la palabra dominante y va a hacer la pregunta y a ustedes les corresponde dar la respuesta, y que la comunicación termina cuando el profesor lo decide. Es decir, conocen un formato textual porque conocen en qué consiste esa acción social que origina ese formato textual. Esta relación entre lo institucional y lo discursivo es lo que se refleja en los géneros que estudió la retórica clásica. Entonces, por ejemplo, ellos determinaron que existían los géneros deliberativos, que estos géneros deliberativos eran patrimonio de la asamblea, de las discusiones en la asamblea, y su propósito era determinar qué era útil o qué era perjudicial para esa sociedad. Otro género que establecieron es el género judicial, que era patrimonio de los tribunales y cuyo propósito era decidir lo justo o lo injusto. El género epidíctico, que no es un género propio de especialistas, sino que atañe a la sociedad en su conjunto, es el que corresponde a las celebraciones, a las conmemoraciones.
y su propósito es determinar qué es bello, qué es feo, qué es deseable, qué es indeseable. El género demostrativo, que es patrimonio de los docentes, de los científicos, de los expertos, y tiene como propósito determinar qué es verdadero y qué es falso. Y ya en tiempos contemporáneos aparecen otros géneros a la luz de nuevas prácticas sociales. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en los géneros de la publicidad que se vinculan directamente con las prácticas capitalistas cuyo propósito central es vender, o los géneros periodísticos, mediáticos, que se vinculan con el crecimiento de los medios masivos de comunicación y cuyo propósito puede ser informar, opinar acerca de lo que sucede en la sociedad. Estos dos géneros, tanto el publicitario como el mediático, también echan manos de recursos argumentativos. En los siglos que siguieron a la culminación de la Edad Antigua, las tres ramas del conocimiento que mencionamos, la lógica, la retórica y la dialéctica, no se olvidaron, pero en el caso de la retórica, por ejemplo, perdió su sentido original y por varios siglos fue considerada simplemente como el arte del buen decir, de manera que quedó reducida a un simple ornamento lingüístico. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que aparecieron nuevas teorías sobre la argumentación. De estas teorías, por lo menos mencionaremos o trabajaremos en este taller con dos que son muy importantes. La primera es la nueva retórica, heredera de la vieja retórica, pero que establece nuevas categorías de análisis, profundiza y reformula, cuyos autores son Chaim Perelman y Albrecht Títeka. Por otro lado tenemos un enfoque heredero de la lógica, que es el de Stephen Toulmin, que se va a centrar en el esquema de razonamiento que sustenta un argumento. Ya veremos dentro del curso este concepto que plantea Toulmin, que es el del argumento corto. Una tercera teoría posterior a estas dos, que no trabajaremos en el taller y por eso no la hemos consignado aquí, fue la pragma dialéctica, es la pragma dialéctica, que es heredera de la tradición dialéctica y que pone el acento en la argumentación como una diferencia de opinión que debe ser zanjada para llegar a un acuerdo. Y un tercer enfoque más reciente, que agregamos aquí en tercer lugar, es el que pone el acento en el lenguaje. Ya veremos algo de esta teoría de Ducrot, que sostiene que la teoría se denomina la argumentación en la lengua, porque sostiene que la lengua está naturalmente provista de recursos para generar argumentaciones. Hablaremos más adelante de esta teoría. Así llegamos al fin de esta primera parte de la explicación. En definitiva, ¿qué es lo que esperamos que ustedes aprendan acerca de la argumentación? En primer lugar, que puedan reconocer un esquema argumentativo. En segundo lugar, que puedan detectar la validez de los argumentos. En tercer lugar, que puedan identificar y utilizar recursos lingüísticos con función retórica y orientación argumentativa. ¿Para qué es importante esto? Por un lado, porque como miembros de una sociedad deberíamos todos estar en condiciones de comprender en forma profunda los discursos sociales. Y por otro lado, porque como ciudadanos deberíamos ser capaces de adoptar posturas críticas. También como profesionales deberíamos tener ciertas herramientas que nos permitieran manejar la argumentación. Si ustedes piensan, la carrera de ustedes se llama abogacía, y abogacía viene de un verbo que es abogar, y abogar significa defender en juicio, por escrito o de palabra. Si miramos esta definición, se van a dar cuenta de que abogar se puede realizar solo a través de la palabra. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos en este taller es que ustedes tengan herramientas, tengan categorías teóricas que les permitan reflexionar acerca del uso de la palabra
en este caso en textos argumentativos, pero esto bien podría servir para otro tipo de textos. Para cumplir con estos objetivos que nos hemos propuesto, hemos establecido dos grandes momentos en el dictado de este taller. Los primeros módulos van a estar destinados a la comprensión de los esquemas argumentativos en relación con el propósito que puede tener la argumentación, que es el de convencer, persuadir o debatir. En un segundo momento del cursado vamos a volver la mirada sobre el rol del lenguaje en la argumentación y allí van a aprender algunas categorías de análisis procedentes de la lingüística, del análisis del discurso, que esperamos los vuelvan mejores productores de textos y mejores lectores.